Con todo lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos, los aranceles de Trump y las tensiones comerciales, México se ha visto atrapado entre decisiones difíciles. Las políticas proteccionistas de Trump afectaron directamente nuestras exportaciones, pero también nos dejaron una lección importante. No podemos seguir dependiendo de estrategias externas que nos pongan en una situación vulnerable. Hoy, con Claudia Sheinbaum, hay una nueva oportunidad. Ella tiene claro que México debe fortalecer su economía desde adentro, apostando por la autosuficiencia y diversificando nuestras relaciones comerciales. Es hora de un cambio real, con un liderazgo que no se doblegue ante los aranceles ni las presiones extranjeras. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. La primera pregunta es acerca de las redes sociales, que son utilizadas de manera ya generalizada por la delincuencia. En este caso no contempla ya una regulación dentro de la presente sesión ordinaria del Congreso, que permita, en este caso, poner de alguna manera más estricta una regulación a las empresas, Facebook, Twitter, X, que permita de alguna otra manera poner freno a la utilización de las redes sociales por parte del crimen. Y cuál en este caso sería la responsabilidad de estas empresas que finalmente dejan que esté sucediendo esto en sus comunidades. Siempre es complejo regular un medio de comunicación, una red social, pero en efecto, sobre todo la investigación que tiene que realizarse a partir de un mal uso vinculado con la delincuencia. Vamos a revisarlo, a ver si es factible o no es factible. Repito, siempre el problema es vinculado con el tema de la censura, pero en efecto es un buen tema para debatir y lo revisamos. Gracias, Presidenta. La tendencia, en otro tema, la tendencia económica del mundo por la aplicación de aranceles en Estados Unidos lleva una posible recesión, o al menos eso es lo que ya se ha anunciado de alguna otra manera por algunos economistas. En el caso de México, ya se plantea por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, una posible reducción del 1.3% para el 2025 en México. ¿Qué panorama tienen ustedes frente a esta guerra comercial que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos y la Unión Europea y Asia? ¿Y qué estrategias extraordinarias, Presidenta, ya contemplan para evitar la reducción del PIB frente a este escenario? Y si, en este caso, dentro de estas medidas, la deuda es una posible salida frente a una posible recesión. Tenemos un plan que se llama el Plan México y estamos trabajando muy intensamente en él. Yo me reúno una vez a la semana para ver los avances. Hay una mesa de trabajo de diversas secretarías para poder agilizar cualquier trámite parado relacionado con alguna inversión. Está el objetivo de dejar de importar y producir en México a partir de distintos apoyos. Y por otro lado, hay que esperar al 2 de abril, ¿verdad? A ver cómo viene para México. Hay mucha comunicación entre el secretario Ebrard y el secretario Lutnick de Comercio de los Estados Unidos, entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Tesoro. Se está trabajando de manera importante, aunque hay que esperar a la decisión que venga por parte del gobierno de Estados Unidos. Y no pensamos, cuando fue la crisis de la pandemia, muchos países se endeudaron. La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 o la caída del Producto Interno Bruto derivada del COVID-19, muchísimos países optaron por la deuda y todavía están viviendo las consecuencias de esa decisión que tomaron. Aquí el presidente López Obrador decidió no endeudarse, decidió disminuir todavía el gasto y con esos ahorros
impulsar la economía desde abajo. Y ese es el proyecto que nosotros tenemos, además de fortalecer las inversiones en nuestro país. Entonces hay que esperar. No ayuda pues que estos organismos digan es que preveemos que a lo mejor es posible que haya una recesión. A lo mejor deberían decir, bueno, sugerimos que se haga esto y esto y esto y esto, sería mejor que solamente pues estar con estas noticias que todavía no sabemos realmente. Obviamente leemos siempre la situación internacional derivada en efecto de la puesta de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y otros temas también internacionales. Y por último, Presidenta, el día de ayer se da a conocer por parte del gobierno de los Estados Unidos que desplegó un destructor en el Golfo de México. En este caso, ¿cómo toma el gobierno mexicano esta acción de colocar pues este tipo de barco de guerra en lo que viene siendo el Golfo de México? Y si considera que México representa ese peligro o ese nivel de peligro frente a un barco de esa magnitud. Bueno, ellos están en su territorio y en aguas internacionales. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional. Están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación. Entonces, pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí, pues no debe ser, ¿verdad? Pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México. Están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, Presidente. Recuerden, por ejemplo, que nosotros tenemos a través de la Secretaría de Marina una vigilancia muy exhaustiva de nuestra propia plataforma continental y mares internacionales por llegada de droga a México. Se han hecho en este periodo que llegamos nosotros incautaciones históricas, gracias a esa vigilancia que tiene Secretaría de Marina para evitar que llegue droga a nuestro país. Entonces, pues estas son medidas que toma el gobierno de Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Buenos días. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidente, escritores como María Elena Chávez, que sin fundamento, al igual que otros autores, vinculan a funcionarios de Morena con el crimen organizado. Sin una prueba real, se basan en informantes anónimos. ¿Qué piensa de estos periodistas o escritores que utilizan información no verificada para vender más libros? Bueno, no sé si ella es periodista, ¿verdad? Es lo que se mencionó ahora. Porque siempre hay que ver la parte legítima, digamos, la parte política de una oposición que critica, y la otra es una campaña orquestada con dinero. Y en este caso es una campaña orquestada con dinero, con compra de bots, de robots, de cuentas que no pertenecen a una persona y recurso que no sabemos de dónde viene para poder inflar una tendencia. Entonces es parte de esta campaña sin fundamento, sin ningún fundamento, que lo único que quiere es desprestigiar a partir pues de un invento. Entonces, narcopresidente lo usaron este hashtag en la campaña, no sirvió de nada. Ahora ya es que narcoexpresidente y ahora narcopresidenta. ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca, con excepción de los libros de ciencia ficción de otra periodista, que no tiene tampoco fundamento. Entonces es importante que la ciudadanía, que los que nos escuchan sepan, la cuenta de X es
creo que en México cuenta de X tienen menos del 20% de la población. Y si tienen cuenta no necesariamente la utilizan. Entonces es un sector muy pequeñito. Pero de todas maneras es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar pues de manera vacía, porque en realidad no son personas. Y claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte pues de esta campaña, ¿verdad? Gracias, presidenta. Distinto, hay que decir, a que la oposición criticara con fundamento. Eso es otra cosa. En México hay debate, hay democracia y se puede discutir. El problema es cuando organizas una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento. Eso no estamos de acuerdo y hay que denunciarlo. Gracias. Presidenta, ¿qué opina de que el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, retomó la iniciativa que usted implementó en su gobierno en la Ciudad de México del Sendero Seguro, para la cual invertirá 100 millones de pesos con el fin de atender un tema similar al de su propuesta en la ciudad fronteriza para que los habitantes lleguen seguros a su destino? Qué bueno. En la reunión que tuvimos con presidentes y presidentas municipales hace pues ya un tiempo, hablamos ahí de una parte del destino del Fondo para Infraestructura Social que se va a entregar directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes o afromexicanas. Segundo, hablamos de la posibilidad de promover estos senderos de paz, estos senderos seguros, que lo que hacen es que iluminan, a ver si tienen una fotografía por ahí de algún sendero seguro, iluminan de tal manera que parece de día en la noche, mucha iluminación y una recuperación muy importante del espacio público, acompañado de murales de artistas urbanos. Entonces, pues recuperas el espacio público, eso ayuda a disminuir la inseguridad y también a tener mucho más confianza de salir por las noches de la ciudadanía o acompañar a quienes de por sí tienen que utilizar el camino para poder llegar a sus casas. Entonces, una muy buena iniciativa, la hizo Clara Brugada en Iztapalapa, la hicimos nosotros en la ciudad, la hicieron varios alcaldes en la Ciudad de México y ahora pues está llegando a otros lugares de la República, que es muy bueno. Muchas gracias. Presidenta, por último, ¿qué opina sobre el video de los 238 venezolanos pertenecientes al Tren de Aragua que fueron enviados a El Salvador a la megaprisión de Bukelele? ¿Cree que esto le pueda pasar a los ciudadanos mexicanos? ¿Qué pasaría si el presidente Trump decide mandarlos a estas cárceles? Y si pasa, ¿qué acciones tomaría el gobierno mexicano? Bueno, les informo que en cuanto el gobierno del presidente Trump informó que iba a llevar personas que ellos no solamente no tienen documentos, sino consideraban que habían tenido algún delito a Guantánamo, nosotros hicimos una nota diplomática ese mismo día. Lo envió el canciller a la Embajada de Estados Unidos. Normalmente esas notas son privadas, pero vale la pena decirlo ahora, para decir que ningún mexicano debía ser enviado a ningún otro lugar más que a México. Ellos contestaron la nota diplomática diciendo que en la medida que México aceptaba a las personas repatriadas, regresarían a México. Entonces tenemos la certeza de que cualquier persona en Estados Unidos que sea deportada, repatriada a nuestro país, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y a la solicitud que hicimos, llegará siempre a México. Muchas gracias, presidenta.